En el corazón de los Alpes suizos, en un convento de piedra gris, vivía la hermana María Rosenthal. Su vida era simple, dedicada a la oración y el trabajo. La tranquilidad de las montañas se reflejaba en su alma. María era querida por sus hermanas, una presencia gentil y amable. Nadie podía imaginar el horror que se avecinaba. Cada mañana, María se despertaba con el canto de los pájaros y el suave murmullo del viento entre los árboles. Su rutina comenzaba con la oración matutina en la capilla, un lugar sagrado donde la luz del sol se filtraba a través de los vitrales, creando un ambiente de paz y serenidad. Después de la oración, María se dedicaba a sus tareas diarias, que incluían cuidar el jardín del convento, preparar las comidas y ayudar a las hermanas mayores. El jardín era su refugio, un lugar donde podía conectarse con la naturaleza y encontrar consuelo en la belleza de las flores y las plantas. María tenía un don especial para la jardinería, y sus hermanas a menudo la elogiaban por su habilidad para hacer florecer incluso las plantas más difíciles. A pesar de la dureza del clima alpino, el jardín del convento siempre estaba lleno de vida y color, gracias al cuidado y la dedicación de María. Por las tardes, María se reunía con las otras hermanas para estudiar las escrituras y compartir historias de fe y esperanza. Estas reuniones eran una fuente de fortaleza y unidad para la comunidad, y María siempre aportaba una perspectiva única y valiosa. Su fe inquebrantable y su espíritu generoso la hacían un pilar fundamental en el convento. Sin embargo, a pesar de la aparente calma y armonía, una sombra se cernía sobre el convento. Un peligro desconocido se acercaba, amenazando con alterar la paz que María y sus hermanas habían trabajado tanto para mantener. La vida en el convento estaba a punto de cambiar para siempre. Un día, María sufrió un extraño episodio. Su cuerpo se convulsionó. Sus ojos se pusieron en blanco. Las otras monjas quedaron horrorizadas. Nunca habían visto algo así. María parecía estar poseída. Los episodios se repitieron, cada vez más frecuentes, más violentos. El miedo comenzó a extenderse por el convento. Las visiones atormentaban a María. Cada noche, su mente se llenaba de imágenes aterradoras que la dejaban sin aliento. No podía dormir, y cuando lo hacía, sus sueños eran un campo de batalla entre el bien y el mal. Las otras monjas del convento la escuchaban gritar en medio de la noche, sus voces llenas de terror y desesperación. María hablaba de figuras oscuras que la perseguían, de sombras que se movían en las esquinas de su habitación. Hablaba de demonios y fuego eterno. Decía que podía sentir el calor abrasador del infierno acercándose a ella, como si estuviera a punto de ser consumida por las llamas. Las monjas intentaban consolarla, pero sus palabras parecían no tener efecto. María estaba convencida de que estaba siendo castigada por algún pecado desconocido, y su miedo se contagiaba a las demás. Sus gritos resonaban en los pasillos del convento. Las paredes de piedra parecían amplificar su dolor, haciendo que cada lamento fuera aún más desgarrador. Las monjas se despertaban en medio de la noche, sus corazones latiendo con fuerza, temiendo lo peor. Algunas empezaron a evitar los pasillos donde María solía caminar, temiendo encontrarse con las sombras que ella describía. Las monjas rezaban por su hermana. Se reunían en el jardín del convento, bajo el cielo estrellado, sus voces unidas en una súplica desesperada. Pedían a Dios que liberara a María de su tormento, que la protegiera de las fuerzas oscuras que la acosaban. Pero cada día que pasaba, parecía que sus oraciones no eran escuchadas. Pero sus oraciones parecían no tener efecto. María seguía sufriendo, y su estado empeoraba con cada día que pasaba. Las monjas empezaron a perder la esperanza, sus rostros marcados por la preocupación y el cansancio. Algunas se preguntaban si estaban siendo castigadas también, si el mal que había tomado a María se extendería a ellas. El mal que se había apoderado de María era demasiado fuerte. Parecía que nada podía detenerlo, que ninguna oración, por ferviente que fuera,
podía liberarla de su sufrimiento. Las monjas empezaron a temer por sus propias almas, preguntándose si el mal que había tomado a María podría extenderse a ellas. La desesperación se apoderó del convento. Las monjas caminaban por los jardines con expresiones de miedo y preocupación, sus corazones llenos de incertidumbre. La atmósfera en el convento se volvió pesada, como si una nube oscura se hubiera asentado sobre ellas. La fe de algunas empezó a tambalearse y se preguntaban si Dios las había abandonado. La abadesa, una mujer anciana y sabia, decidió pedir ayuda al Vaticano. Sabía que la situación estaba más allá de sus capacidades y que necesitaban la intervención de alguien con más experiencia en estos asuntos. Escribió una carta detallando los eventos que habían ocurrido, esperando que el Papa respondiera rápidamente. El Papa envió a un emisario, un hombre de confianza, conocido por su habilidad para enfrentar lo sobrenatural. Llegó al convento con una expresión de determinación, listo para enfrentar el mal que había tomado a María. Las monjas lo miraban con esperanza, sus corazones llenos de una nueva fe. Un sacerdote con fama de exorcista. Había enfrentado a demonios antes y había salido victorioso. Las monjas confiaban en que él podría hacer lo mismo por María. Se prepararon para el ritual, sus corazones llenos de una mezcla de miedo y esperanza. La esperanza renació en el convento. Las monjas empezaron a sonreír de nuevo, sus corazones llenos de la esperanza de que María sería salvada. El sacerdote les habló de la importancia de la fe y la oración, y ellas se unieron en una vigilia, rezando por la liberación de su hermana. Quizás este hombre podría salvar a la hermana María. Con su llegada, el convento se llenó de una nueva energía, una nueva esperanza. Las monjas sabían que enfrentaban una batalla difícil, pero con el sacerdote a su lado, creían que la victoria era posible. La fe y la esperanza se convirtieron en su escudo, y se prepararon para enfrentar el mal que había tomado a su hermana. El exorcismo fue un espectáculo aterrador. El sacerdote luchó contra la entidad que poseía a María. Sus gritos resonaban en la capilla. María se contorsionaba en el suelo. Los demonios se resistían. El exorcismo fracasó. El sacerdote se retiró derrotado. El mal, dijo, era demasiado fuerte. La purificación profana. Una decisión desesperada y brutal. En su desesperación, las monjas tomaron una decisión terrible. Una decisión que las perseguiría para siempre. Decidieron realizar un antiguo ritual. Un ritual prohibido por la Iglesia. Decidieron decapitar a María. Creían que era la única forma de liberar su alma y de proteger al convento del mal que la habitaba. Las noches en el convento se habían vuelto insoportables. Las sombras parecían cobrar vida, y los susurros de lo desconocido llenaban los pasillos. Las monjas, aterrorizadas y sin saber a quién recurrir, se vieron obligadas a tomar medidas drásticas. María, una joven novicia, había mostrado signos de posesión. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban un vacío inquietante. Las monjas buscaron respuestas en antiguos textos olvidados, en libros cubiertos de polvo y escritos en lenguas arcanas. Encontraron un ritual, uno que prometía liberar el alma de María y purificar el convento. Pero este ritual requería un sacrificio inimaginable. La decapitación de María no era solo un acto de desesperación, sino también de esperanza. Esperaban que al hacerlo, pudieran salvar no solo a María, sino también a ellas mismas y al lugar sagrado que llamaban hogar. El ambiente en el convento se volvió aún más tenso. Cada paso resonaba con un eco de duda y miedo. Las monjas, con corazones pesados, se prepararon para llevar a cabo el ritual. La luna llena iluminaba el jardín del convento, creando sombras danzantes que parecían burlarse de su sufrimiento. Con manos temblorosas y oraciones silenciosas, se dispusieron a realizar el acto final.
Un acto que cambiaría sus vidas para siempre y dejaría una marca indeleble en la historia del convento. Silencio sepulcral. Los días posteriores a la decapitación. El silencio descendió sobre el convento. La culpa y el horror se apoderaron de las monjas. La decapitación no había traído la paz, solo había profundizado el misterio. El cuerpo de María fue enterrado en tierra no consagrada. Su alma, creían, nunca encontraría la paz. Testimonios escalofriantes. Los susurros del convento. Los sucesos extraños no cesaron. Las monjas juraban escuchar la voz de María, susurrando en los pasillos, lamentos en la noche. Algunas incluso afirmaron verla, su figura fantasmal, vagando por el convento. La leyenda de María Rosenthal, un legado de horror y misterio. La historia de María Rosenthal se convirtió en leyenda, un relato escalofriante que se susurraba en los pueblos cercanos. La gente hablaba de la monja decapitada, del convento maldito. Nadie se atrevía a acercarse al lugar. El eco del terror. El convento hoy, un lugar marcado por el pasado. El convento sigue en pie. Un recordatorio silencioso del horror que alguna vez lo habitó. Se dice que en las noches de tormenta, aún se puede escuchar el lamento de María Rosenthal. Un lamento que busca la paz que nunca encontró.